Bajando del avión, bebé millonario llora y madre pobre hace lo que nadie imagina confirmado. En el momento en que la escotilla se abrió, un aire cargado de misterio y expectativa llenó el ambiente del pequeño aeropuerto. El llanto desgarrador del bebé resonaba, interrumpiendo el murmullo de la multitud. Pero no era un llanto cualquiera, era el grito de un pequeño que, sin saberlo, traía consigo un futuro lleno de riquezas inimaginables. Mientras las maletas se deslizaban por la cinta, sus ojos brillaban como dos faros, atrayendo la atención de todos hacia su madre, una mujer humilde con la historia escrita en su rostro. Ella, con fe y determinación, se aferraba al carrito de bebés con una mano, y con la otra, sostenía su único sueño, cambiar su vida. Algo chasqueó en el aire, como un relámpago, cuando la gente murmuró al notar que la pequeña criatura llevaba un collar de oro, delicado, pero imponente, que contrastaba con el aspecto sencillo de su madre. Las miradas se cruzaron, llenas de curiosidad. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuál era la historia detrás de ese niño tan especial? Cada rostro en la estación titilaba con preguntas no formuladas. El aire estaba cargado de tensión, un instante que parecía perpetuarse en el tiempo. Pero lo más inquietante era lo que seguía. En medio del llanto y los murmullos, alguien en la multitud sacó su teléfono. El destello de la cámara capturó el momento y, sin saberlo, comenzó a propagar la historia a través de redes sociales. Un video viral que pronto haría temblar los cimientos de lo que conocemos sobre riqueza y pobreza. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás ahí, dale un buen like al video. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La madre, ahora con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba a su alrededor buscando respuestas. ¿Lo entendería alguien? El destino de su hijo y ella se estaba entrelazando de una manera que jamás hubiera imaginado. La incertidumbre se metía en cada esquina de su mente, como una sombra que no se aleja. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, alguien se acercó, un hombre con un traje elegante, con un brillo en los ojos que parecía ocultar secretos. La pregunta flotaba en el aire, dispuesta a ser respondida: ¿qué hará esta madre frente a la oportunidad que se le presenta en bandeja de plata? La presencia del hombre en traje oscuro era como un eclipse en medio de un día soleado. Con su sonrisa calculada, se inclinó hacia la madre, sus palabras arrastrando un extraño magnetismo. Soy Eduardo, agente de inversiones. He estado buscando personas como tú. Su voz era suave, pero emanaba una autoridad que la hizo sentir vulnerable. Ella parpadeó, el llanto de su hijo todavía resonando en sus oídos. Las palabras de Eduardo caían como gotas de lluvia en su mente, creando ondas de confusión. ¿Quería ayudarla? ¿O tenía otros intereses ocultos detrás de esa fachada amable? La multitud que aún rodeaba el aeropuerto parecía desvanecerse en un ruido lejano, solo existían ellos dos en ese instante. ¿Te gustaría hablar en un lugar más tranquilo?, preguntó él, gesticulando hacia una esquina apartada del vestíbulo. La madre vaciló. La desconfianza luchaba con una chispa de esperanza. Donde ella solo veía una vida de penurias, él ofrecía la posibilidad de un destino diferente. Sin embargo, lo que ella no sabía era que aceptar esa conversación podría desatar fuerzas que no podría controlar. Finalmente, movió la cabeza afirmativamente. Una parte de ella anhelaba entender, el futuro de su hijo dependía de sus decisiones. Se dirigieron hacia un café en una esquina, evadiendo las miradas lunáticas de otros pasajeros. El aroma a café recién hecho llenó el aire mientras se sentaban en una mesa pequeña, lejos de la multitud. Tu hijo, él es especial. Eduardo comenzó, susurrando casi como si compartiera un secreto. Ese collar de oro que lleva, es más que un adorno. La familia de su padre es muy influyente, y está dispuesta a invertir en su futuro. Las palabras flotaban en el aire,
y con cada sílaba, la incredulidad crecía dentro de ella. ¿Su hijo? Una especie de inversión, una moneda de cambio en un juego que aún no comprendía del todo. ¿Invertir? ¿Invertir en qué? Su voz temblaba mientras la incertidumbre abrumaba su pecho. Soy solo una madre, no tengo nada de interés en el dinero. Él la miró con sus ojos hipnóticos, como si pudiera ver más allá de su nerviosismo. No lo entiendes. Tu hijo es un niño milagro, y este collar es la llave a un mundo que nunca has podido imaginar. Solo tienes que abrir la puerta y dejar que el destino haga lo suyo. El corazón de la madre comenzó a latir con fuerza. ¿Qué implicaría realmente esa inversión? ¿Significaría riqueza para ella y su hijo, o se convertiría en un arma de doble filo? La angustia y la esperanza se entrelazaban en su mente, creando un nudo que la ahogaba. ¿Y si elijo no hacerlo, qué pasaría?, preguntó, apretando los labios, resistiendo el impulso de mirar el collar que su bebé llevaba puesto. Eduardo se inclinó hacia adelante, su expresión se tornó seria, revelando algo más oscuro. Eso sería una decisión peligrosa. Existen fuerzas poderosas, y no siempre eligen resignarse a lo que no quieren. Piensa en ello. Las palabras de Eduardo resonaron por toda la cafetería, un eco de advertencia que reverberaba en su mente. Justo en ese instante, un fuerte estruendo resonó fuera del café. La gente comenzó a gritar, y las miradas se desviaron hacia la entrada. La madre, con el corazón en la garganta, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estaba sucediendo fuera? ¿Era esto solo el comienzo de lo que una decisión podría desencadenar? Su intuición le decía que no era solo el collar lo que traería consecuencias, sino el miedo que comenzaba a apoderarse de su vida. La madre se levantó rápidamente, mirando hacia la puerta, su instinto maternal en alerta. La duda se transformaba en pánico. ¿Hasta dónde la llevaría esta historia? Y si su determinación la conducía a un camino que nunca podría retroceder, solo había una forma de averiguarlo. Justo antes de que girara sobre sus talones, el sonido de un grito desgarrador atrapó su atención, y la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién estaba detrás de aquel estruendo? ¿Y qué buscaban? Las respuestas aguardaban, ocultas en las sombras de un futuro incierto. El caos estalló en el café. El estruendo había secuestrado la tranquilidad del lugar, y ahora el murmullo de la gente se asemejaba a un enjambre de abejas enloquecidas. La madre miró hacia la entrada, donde una figura oscura se recortaba contra la luz del sol que se filtraba. El corazón le latía desbocado, algo en su interior gritaba que debían irse. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin poder contenerse. Eduardo no apartó la mirada del tumulto. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba una inquietud palpable. Quiero que te quedes aquí, pero necesitamos salir de este lugar. La autoridad de su voz parecía derrumbar la confusión que la envolvía, aunque el mandato la llenaba de una profunda desconfianza. La situación se está volviendo peligrosa y no quiero que estés en medio de todo esto. Ella sintió el frío del sudor en su cuello mientras Eduardo se levantaba de la mesa. La incertidumbre la invadía, pero la decisión de seguirlo era casi instintiva. Aún con el llanto de su hijo resonando en sus oídos, las palabras de Eduardo reverberaban como un eco: su hijo era especial, el collar era una llave. Pero ¿a qué puerta podría abrirlo? Eduardo le tomó la mano, guiándola hacia la salida trasera del café, donde el ruido era más tenue. La multitud estaba en caos, pero el olor a café y el murmullo del caos los envolvía en una burbuja extraña. Ella no podía dejar de pensar en su hijo, lo visualizaba frágil y vulnerable, como un pequeño tesoro. Cuando llegaron a un callejón externo, la madre se detuvo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto grito? Sus palabras salieron entrecortadas, su voz apenas un susurro. Es mejor que no te lo diga aquí, Eduardo respondió, sus ojos recorriendo el área con desconfianza. Pero hay gente que ha venido buscando a tu hijo. Ellos saben lo que es, lo que representa. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Su hijo. ¿Qué significaba eso? El pánico se convirtió en terror mientras recordaba a ese extraño cargando un sobre, uno que podía contener mucho más que simples palabras. ¿Qué tipo de personas eran las que lo buscaban? ¿Qué querían hacerle? Déjame ver a mi hijo, gritó, impulsándose hacia adelante. Eduardo la detuvo,
apretando su hombro con firmeza. Están buscando un collar. Necesitamos movernos. Ahora, la madre sintió que el aire se le escapaba. ¿Eso significa que él tiene un precio? El dolor y la rabia asomaron por cada fibra de su ser. ¿Bajo qué tipo de mundo habían colocado a su pequeño? Justo en ese instante, las puertas del café estallaron y un grupo de hombres armados apareció. Aquellos rostros albergaban la ferocidad de quienes se adueñaban del miedo, y en un suspiro, ella comprendió que ya no había vuelta atrás. La vida que había conocido se desmoronaba y el nuevo mundo que Eduardo le había insinuado era mucho más aterrador de lo que había imaginado. «Corre», ordenó Eduardo, y ella no dudó en seguirlo. Ambos se lanzaron hacia las sombrías calles traseras, mientras los gritos y los disparos resonaban a sus espaldas. Cada paso era un latido acelerado, un movimiento hacia un futuro incierto. Pero a través del miedo, una chispa de decisión ardía en su pecho. Sería la madre que lucharía por su hijo, cueste lo que cueste. Mientras se adentraban en el laberinto de calles, el eco de una risa oscura se sentía cada vez más cercano, una burla retumbante de lo que se avecinaba. Eduardo se volvió hacia ella, su expresión grave. Hemos despertado algo que no podemos detener. La verdad comenzará a revelarse, y lo que vendrá a continuación, es solo el comienzo. Cada palabra hacía que el aire se tornara más pesado, y ella comprendió que el camino apenas comenzaba. Pero, ¿qué verdad aguardaba al final de esta carrera desenfrenada? Mientras un nuevo alarido cortaba el aire, su estómago se retorció. La sombra de un destino oscuro la seguía. ¿Sería capaz de proteger a su hijo de las fuerzas que ahora se abalanzaban sobre ellos? El tiempo se le agotaba, y el futuro se tornaba cada vez más opaco. Detrás de ellos, el rugido de motores se acercaba, y algo en su interior le decía que no había ningún lugar seguro. El aire estaba lleno de un temor palpable, y cada sombra en las calles les parecía un posible enemigo. La madre se aferraba a la mano de Eduardo, sus pasos apresurados resonaban sobre la pavimentación áspera. El sonido lejano de motores se hacía más fuerte, como un lamento de desgracia que la perseguía. ¿A dónde estamos yendo?, preguntó, su voz temblando, mientras los ecos de la risa oscura que habían oído antes regresaban como un eco aterrador. Eduardo no respondió de inmediato, sus ojos se movían de un lado a otro, registrando cada rincón. Hay un lugar seguro, solo necesitamos llegar allí, dijo finalmente, como si sus palabras pudieran infundir un poco de coraje en ella. Pero la verdad era que la incertidumbre lo consumía. Cada paso los acercaba a un destino desconocido. De repente, gritos provenientes del café los sacudieron. Los hombres armados ya no solo buscaban a su hijo, probablemente ya habían comenzado a registrar las calles. En la mente de la madre, los pensamientos se convirtieron en una tormenta. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Qué pasaría si lograban encontrarlos? Ten cuidado, gritó Eduardo, empujándola un poco hacia un callejón lateral. Un vehículo negro pasó raudo y ella se encogió un poco. Las ventanas oscurecidas y la forma amenazante del coche parecían sonsacar lo peor de su peor pesadilla. El callejón era angosto, los muros de ladrillo parecían cerrarse a su alrededor. Las ganas de llorar se desbordaban en su pecho. Emergieron en un pequeño espacio, y a su alrededor estaban apiladas cajas de cartón y bolsas de plástico. Era un lugar olvidado, como si el tiempo se hubiese detenido. Pero a la madre no le importó. Este lugar tenía que ser seguro, aunque fuera solo por un momento. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró, mirando a Eduardo, quien se agachaba, cerrando los ojos por un segundo. Una mueca de agotamiento cruzó su rostro. Ella podía ver que la lucha interna que enfrentaba era tan intensa como la suya. Debemos encontrar a tu hijo. Necesitamos el collar, no podemos dejar que caiga en manos equivocadas, respondió, su voz ronca, cargada de tensión. Si ellos lo encuentran, estarán un paso más cerca de lo que buscan. Las palabras reverberaron en su mente mientras la imagen de su pequeño llenaba su corazón de un dolor punzante. ¿Qué poder podía tener un simple collar? La idea de su hijo en peligro era toda una tormenta dentro de ella, y mantener la calma era casi una misión imposible. ¿Y si no lo conseguimos? ¿Y si ellos lo toman primero?, preguntó, consciente de que su voz se estaba quebrando.
Cada opción que contemplaba era un callejón sin salida, una muestra más de lo endeble que era su realidad. Dame un momento, ordenó Eduardo, su tono se hizo firme y decisivo. Ella observó cómo se asomaba al final del callejón, donde un grupo de hombres armados se movía con precisión, como cazadores en busca de su presa. Reconociendo el peligro, la madre sintió que la desesperación la envolvía. Quería gritar, pero su razón la mantuvo callada. El silencio se convirtió en su aliado, un escudo en medio de la guerra que se desataba en su mundo. Vamos, dijo de pronto Eduardo, rompiendo el hechizo de silencio. Tienes que confiar en mí. Vamos a salir de aquí. Se adentraron por otro pasadizo, el corazón de la madre se aceleraba. Cada paso les acercaba a la verdad, aunque también a un abismo desconocido. Los ruidos del caos aún reverberaban en sus oídos, pero ahora también había algo más, el sonido de un llanto. El llanto de un bebé. Es él, gritó, deteniéndose en seco. Eduardo la miró con rapidez, y en sus ojos había una mezcla de miedo y esperanza. Podía sentir que posiblemente no estaban lejos de su hijo. Escucha, tienes que ser muy cuidadosa. Si es quien creo, la advertencia quedó flotando en el aire, con el latido de su corazón resonando en sus oídos, la madre avanzó rápidamente hacia el sonido. Pero lo que camina hacia adelante no podría haberla preparado para la imagen que se presentó ante ella. Un grupo de hombres se reunía en un claro del callejón, y al centro había algo que brillaba, un collar. El llanto del bebé se sentía cada vez más fuerte, pero a medida que se acercaba, su corazón se hundía aún más. Cuando finalmente vio, no pudo evitar que la angustia la invadiera. Ante un peligro tan grande, su instinto paternal se marcaba como un grito ahogado. Eduardo comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, la figura oscura de uno de los hombres se dio vuelta, un destello de reconocimiento iluminó su rostro. La madre sintió que el mundo giraba a su alrededor, y entonces, con un grito desgarrador, se dio cuenta de algo. No todo sería lo que parecía, y el destino podría tener un giro inesperado. Esto no ha terminado, resonó la voz del hombre, y la madre se sintió helada. El verdadero juego apenas comenzaba. El eco de la voz retumbó en sus oídos como un adoquín lanzado al río. Cada palabra desgarraba la frágil ilusión de esperanza que había comenzado a tejerse en su corazón. La madre se quedó paralizada, observando al hombre que se acercaba, su figura delineada por la tenue luz que se filtraba entre las sombras del callejón. El collar estaba en su mano, brillante, como un pequeño sol en medio de la oscuridad. «Suéltalo», gritó Eduardo, colocando su cuerpo frente al de la madre, dispuesto a defender lo que amaba. La tensión en el aire era tangible, un hilo delgado que podría romperse con cualquier movimiento en falso. La madre sintió que su pecho se estrechaba. No solo el collar estaba en peligro, su hijo también lo estaba y su vida dependía de aquel momento. «¿Por qué querría soltarlo?», respondió el hombre con una sonrisa burlona, mientras avanzaba arrogante. «Este pequeño tesoro pertenece a alguien muy importante y pronto estará en las manos adecuadas». La madre sintió que todo se desvanecía. Necesitaba actuar, pero su mente no podía pensar con claridad. «¿Qué quieres?», se atrevió a preguntar, intentando mantener la voz firme, aunque temblaba por dentro. El hombre se detuvo, observando con un brillo de diversión en sus ojos. «Sencillo. Necesito que me digas dónde están los otros collares. Este aquí es solo uno de muchos, y tú sabes más de lo que dejas ver». La revelación cayó como una losa en su corazón. Sabía que habían más, pero nunca imaginó que alguien la estaría buscando a ella, precisamente a ella. La angustia se apoderó de la madre, llena de preguntas y una desesperación creciente. ¿Qué clase de poder tenían esos collares? ¿Por qué valían tanto? ¿Por qué no lo piensas? Si nos dices lo que sabes, quizás tu pequeño no tenga que sufrir más, insistió el hombre, acercándose un paso más, su voz atronando en la penumbra. No le hagas daño, imploró la madre, sintiendo que cada palabra se atragantaba en su garganta. La incertidumbre se convirtió en un torrente de emociones intensas. La idea de perder a su hijo la hacía querer caer de rodillas, pero Eduardo la mantuvo en pie. Era él quien ahora sostenía su mano, un ancla en aquel mar de desesperación. «Los collares son propiedades peligrosas, no sabes en lo que te estás metiendo»,
cortó Eduardo, desafiando al hombre. Si crees que puedes asustarnos, estás equivocado. Las palabras de Eduardo inflaron de valor el pecho de la madre, pero el brillo frío en los ojos del hombre le decía que el desafío solo avivaría la furia. Un semblante de furia cruzó su rostro. Si no cooperas, las cosas se complicarán. No quiero perder tiempo contigo, mujer. Justo entonces, un sonido de pasos resonó en el callejón. La madre sentía que su corazón se detenía. ¿Qué más podía salir mal? Más sombras se acercaban, un grupo de hombres con rostros serios y armas en mano. El hombre frente a ellos se giró, y en un momento de silencio tenso, la madre comprendió que acabó de precipitarse en un juego mucho más grande. «Vámonos», gritó Eduardo, asegurándose de que ella estuviese detrás de él mientras ambos se volvían hacia la salida del callejón, pero era demasiado tarde. La calle estaba rodeada. «Atrás». «No se muevan», ordenó uno de los hombres, mientras otros rodeaban la entrada, corto de espacio y opciones. La madre sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Cómo podían escaparse? En un instante, una idea le atravesó la mente. No podía quedarse de pie y esperar lo peor. «Eduardo, el collar». «El collar», gritó, buscando en su interior la fuerza para actuar. Con un giro rápido, corrió hacia el hombre que lo sostenía, los ojos ardían de fervor. «Dame a mi hijo y te entregaré lo que quieres». Pero el hombre apenas movió una ceja. Mientras todo se desenvolvía, ella supo que el verdadero peligro no estaba solo en el collar ni en el hombre oscuro frente a ella. Era la elección que debía tomar. El hombre sonrió, una risa fría y calculadora. «Esto apenas comienza, madre», y el eco de su voz se desvaneció en la penumbra, dejándola con sentimientos cruzados de posibilidad y terror, su vida a un paso de cambiar para siempre. En ese caos, la madre se preguntó, ¿sería capaz de sacrificarlo todo por su hijo? Y así, el juego de sombras y secretos apenas comenzaba. El aire se volvió aún más denso, como si el callejón mismo estuviera conteniendo la respiración. La madre, pese al temblor en su voz, sabía que no podía retroceder. La mirada desafiante de Eduardo le insufló valor. «No vamos a ceder», dijo él con firmeza, su voz resonando por encima del murmullo de las sombras que se acercaban. De repente, el hombre sonrió como un depredador que había acorralado a su presa. «¿Tú crees que esto es un juego? Lo que está en juego aquí es mucho más que tu vida, cariño», dijo, moviendo el collar entre sus dedos con una facilidad burlona. El sonido de pasos resonantes se hacía más claro. La madre sintió el pulso de su corazón acelerarse, un metrónomo de pánico. «Tal vez los otros collares tienen un precio mayor del que imaginas. Pero ni tú ni yo haremos que esto termine bien», añadiría él, mirando a Eduardo de reojo. Ella se acercó más, un intento de recuperar el control, aunque su única opción parecía ser un sacrificio. «No tocarás a mi hijo», dijo con voz entrecortada, aunque sus manos temblaban de miedo. Cada segundo que pasaba se sentía como un año, la tensión era un hilo que a punto de romperse, la figura del hombre se proyectaba amenazante, pero la madre sintió un estallido de determinación. «Lo haré», musitó, repentinamente dispuesta a arriesgarlo todo. Sin embargo, en su interior, una batalla feroz estallaba. ¿Sería la decisión correcta? Podía perder a su hijo o a ella misma, pero no podía seguir así. En ese preciso instante, un disparo resonó, cortando el aire como un rayo. El hombre que inicialmente mostró desprecio ahora lanzó una mirada de sorpresa. Todos giraron a la entrada del callejón, donde uno de las sombras se había desvanecido y, para sorpresa de todos, un hombre con un chaleco negro había disparado al cielo. «Policía». «Manos arriba», ordenó con autoridad, aunque el efecto que buscaba era inmediato. El caos se desató. La madre, en shock, se volvió hacia Eduardo, su rostro reflejaba tanto miedo como alivio. «Ahora, corramos», dijo él, haciendo su mano y tirando de ella hacia un rincón oscuro del callejón. Se lanzaron hacia adelante, la adrenalina fluyendo en sus venas, junto a la pregunta olvidada, ¿dónde podían encontrar seguridad? El hombre se irguió, incapaz de creer que la atención se había desviado. Con un gesto furioso, su mirada se centró en la desaparición de la madre y su hijo.
Atrápenlos. No pueden escapar. Ruidos de pasos apurados y gritos comenzaron a llenar el aire, pero la madre y Eduardo encontraron una pequeña abertura entre las sombras. Se escabulleron, el terror anidando en sus corazones. El callejón era un laberinto desconocido, pero esa desconocida se convertía en su salvación mientras buscaban escapar. Sin embargo, mientras corrían, un extraño pensamiento comenzó a formarse en la mente de la madre, algo que había mencionado el hombre antes, esa idea del poder de los collares. Eduardo, dijo, sin detenerse, ¿y si hay algo más que no sabemos? ¿Algo oscuro? Él se detuvo abruptamente, sus ojos se fijaron en los suyos. ¿Qué quieres decir? No sé, es como si todo esto fuese planeado. ¿Y si estas cosas están conectadas? Hasta podría ser por eso que ellos vienen tras nosotros, añadió, sintiendo un nudo en el estómago. La idea comenzaba a tomar forma, una conexión entre esa búsqueda y el peligro inminente que les persistía. Viendo que la policía se acercaba, no tenían tiempo para dudar. Pero una pregunta flotó entre ellos, como una sombra tenaz. ¿Eran solo víctimas de un juego, o jugaban con fuego sin darse cuenta? Mientras se escabullían detrás de un edificio, quedaba una última reflexión en la mente de la madre. Debían encontrar respuestas, realmente entender qué significaban esos collares antes de que fuera demasiado tarde. Y en esa oscuridad, la madre se dio cuenta de que no solo estaban en juego sus vidas, sino algo mucho más grande y aterrador. El juego apenas terminaba, y lo que descubrieran la llevaría más allá de sus peores sueños. ¿Qué haremos?, preguntó Eduardo, aún respirando con dificultad. Pero solo pudo responder con una mirada, consciente de que su próximo movimiento podría cambiarlo todo. Así, tomaron un nuevo giro en su camino, mientras un frío presentimiento se instalaba entre los dos. ¿Qué secretos oscuros podrían revelarse en su búsqueda? El callejón se estrechaba y se alargaba, convirtiendo cada paso en un eco angustioso. La madre, con Eduardo a su lado, sentía que cada pulsación de su corazón resonaba con fuerza. El miedo se había transformado en una sombra palpable que lo seguía a cada instante. El callejón se abrió hacia una calle más amplia, iluminada por luces tenues de neón. Allí la multitud pasaba sin mirar, ajena al horror que se había desatado a pocos metros de ellos. Los gritos de alerta sonaban a lo lejos, la policía ya había llegado, pero nadie parecía preocuparse por la madre y su hijo, atrapados entre la multitud en fuga. Madre, ¿y si el collar? Eduardo comenzó, pero ella lo interrumpió. No lo sé, hijo, pero tenemos que encontrar un lugar seguro primero, dijo ella, tratando de contener su ansiedad. Ambos sabían que no podían detenerse a pensar demasiado ahora, tenían que actuar. Mientras cruzaban la calle, un grupo de figuras oscuras se movía rápidamente hacia ellos, la mirada fija en cada rostro que pasaban. Ella sintió que la piel se le erizaba. Eduardo, a este lado. Lo arrastró hacia un pequeño café, con una entrada que parecía una trampa, pero era lo único que tenían. El interior era acogedor pero lleno. Mesas de madera rústica estaban ocupadas con rostros despreocupados disfrutando de sus bebidas. Justo cuando la madre pensó que tal vez podrían descansar, el sonido del timbre de la puerta resonó. A su lado, la expresión de preocupación de Eduardo reveló que había visto algo inquietante. Un hombre alto, con el collar entre sus manos, había entrado. No puede ser, murmuró la madre, sintiendo que una ola de terror la invadía. El hombre escaneaba la habitación, como un cazador en busca de su presa, y su mirada se detuvo en ella. En ese instante, el tiempo se detuvo. El femenino aroma del café y el murmullo de la gente se desvanecieron, dejando solo el latido de su corazón. Dame el collar, o te prometo que no los verás de nuevo, dijo él, lo que provocó un murmullo de sorpresa entre los clientes. La madre sintió que su garganta se cerraba. No tenemos nada, respondió, intentando sonar más firme de lo que se sentía. Eso no es lo que dicen tus amigos o los documentos que tengo, dijo él, el sarcasmo tintado en su voz. La madre sabía que no solo estaba enojado por el collar, sino por lo que representaba. Era más que un simple objeto, era su forma de controlar a quienes estaban cerca. Eduardo, más decidido que nunca, la tomó de la mano. Corramos, exclamó, buscando una salida. Al girar,
El hombre se lanzó tras ellos, y el caos se desató en el café. Las sillas cayeron, las voces se volvieron gritos de alarma. La madre y Eduardo atravesaron la salida de emergencia, un pequeño pasillo que conducía a un oscuro parque trasero. El aire era frío, y con cada paso que dieron, la sensación de peligro se intensificaba. Sabían que estaban siendo perseguidos. ¿Por qué no identificamos a quienes estamos tratando?, preguntó Eduardo, tratando de mantener la calma. Siempre están detrás de ese collar, ¿pero por qué? La madre se detuvo repentinamente. Eso es lo que no puedo dejar de pensar. La revelación apareció en su mente como un destello. Eduardo, el collar parece atraer la atención, pero ¿y si hay algo más? ¿Y si estos collares están ligados a un secreto que nos involucra a nosotros? Él la miró, con los ojos abiertos como platos. ¿Estás insinuando? La madre asintió, su corazón latía con fuerza. ¿Y si nuestra historia no solo es sobre huir, sino sobre descubrir algo que podrían hacer temblar a aquellos que nos persiguen? Ambos se adentraron en la penumbra del parque, donde los ecos de la ciudad se desvanecían y la oscuridad parecía llenarse de promesas ocultas. Sabían que el reloj estaba corriendo, pero la idea de lo que podrían encontrar se alzaba como una esperanza perdida. A medida que esos pensamientos giraban en su mente, una figura oscura emergió de entre los árboles, y un escalofrío recorrió su espalda. Se dieron cuenta de que la noche apenas comenzaba. Una risa burlona resonó mientras el hombre, ahora más cerca, les mostraba el collar. Pensaron que podían escapar. Pero esto apenas comienza. El pánico se apoderó de ellos mientras ella sabía que no había vuelta atrás. ¿Qué otros secretos guardaba el collar que estaban buscando? Se dio cuenta de que las respuestas no solo podían salvarlos, sino condenarlos al mismo tiempo. La risa burlona del hombre resonó en sus oídos como un eco aterrador. La madre sintió que el aire se le escapaba del pecho, una presión creciente que la obligaba a actuar o a desmayarse. A su lado, Eduardo temblaba, sus ojos reflejando una mezcla de temor y determinación. «Quítate de en medio», gritó ella, aunque sabía que la desesperación en su voz no era suficiente para asustar al amenazante desconocido. ¿Esperabas que pudieras ocultarte? Este juego de escondidas ha terminado, respondió él, avanzando, con el collar aún brillando entre sus dedos como un faro oscuro. Ella se preguntó por qué ese objeto tenía tanto poder. Tal vez su historia era más retorcida de lo que podían imaginar. Mientras ella y Eduardo retrocedían, el ambiente se volvió oscuro y opresivo. El murmullo de la ciudad se desvaneció casi por completo, sumergiéndolos en una profunda soledad. La madre comprendió que el parque, que antes parecía un refugio, ahora era una trampa sin salida. Detrás de ellos, la figura del hombre se cernía como un depredador. ¿Dónde está el resto de tus amigos?, preguntó él, acercándose peligrosamente. ¿O crees que solo tú y tu hijo importan en esta historia? Los pensamientos de la madre giraban como un torbellino. Sabía que el collar era importante, pero había algo más profundo que invocaba su atención. ¿Quiénes eran las personas involucradas? ¿Por qué estaban dispuestos a hacer tanto por un simple objeto? Antes de poder articular sus pensamientos, Eduardo tiró de su mano, llevándola hacia atrás. «Mamá, corre», gritó, y en un instante, el instinto materno prevaleció. Las piernas de la madre se movieron como si su vida dependiera de eso, y pronto estaban corriendo entre los árboles del parque. El sonido de sus pisadas golpeaba el suelo, mientras el pánico empezaba a hacer eco en sus corazones. Sin embargo, no estaban solos. La figura oscura les seguía, persiguiéndolos con facilidad en la noche silenciosa. «Sabes que no puedes escapar, ¿verdad? Tu collar, los secretos que guarda, quiero saberlo todo». Con un giro repentino, la madre se detuvo y enfrentó al hombre. «¿Por qué lo quieres tanto? ¿Qué significa para ti?» Su voz temblaba, pero la prueba de coraje le daba fuerza. Él se detuvo, una sonrisa despectiva cruzando su rostro. «¿No lo entiendes? El collar es solo el principio. Aquellos que lo poseen tienen el poder de cambiar todo a su alrededor. Influencias, conexiones, y ustedes son un peón en un juego que ni siquiera conocían». Aún sin comprender del todo, la madre sintió que el collar era más que un objeto, era un símbolo de un poder oculto.
Pensó en las cartas y documentos que había visto antes, y una oscuridad más profunda se extendió por su mente. ¿Un peón? ¿De qué juego hablas? De aquel que controla la verdad, contestó él, su tono se volvía más amenazante. Y tú, madre, deberías saber que a veces, saber demasiado puede ser fatal. La madre sintió que la respiración se le cortaba. ¿Qué sabía en realidad? ¿Y qué pasaría si se adentraban más en este laberinto de secretos y mentiras? Eduardo la miró, su expresión reflejando una comprensión no expresada. Con el corazón disparado, comenzaron a retroceder nuevamente. Ve hacia el lado, ahora, le dijo la madre mientras buscaban una salida, su mente acelerada. Tenían que moverse, encontrar aliados y respuestas antes de que el juego se volviera letal. Salieron corriendo hacia la calle, donde las luces de neón les ofrecían una promesa de seguridad. Pero el rostro del hombre seguía presente en su mente, sus palabras reverberando como una maldición. Esto no ha acabado, advirtió su voz en sus recuerdos. En sus corazones, una pregunta creció y se agigantó, que otros peligros acechaban a la vuelta de cada esquina. Cuando estaban a punto de alcanzar la vida agitada de la calle principal, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. No creas que podrás ocultarte por siempre. Las miradas de la multitud se fijaron en ellos, pero la madre vio más allá, las verdaderas sombras que la persecución había desatado. Sin saber si podían confiar en alguien, un nuevo desafío se alzaba ante ellos. Eduardo, tenemos que encontrar a alguien que nos ayude, murmuró la madre, su corazón aún latiendo en su pecho. Pero con cada paso que daban, sentía la urgencia crecer. Y si ese alguien era parte de un juego aún más grande, la noche apenas comenzaba, y las revelaciones estaban cada vez más cerca. El bullicio de la calle envolvía a la madre y a Eduardo mientras se adentraban en la multiplicidad de luces y sombras. Ella sentía cómo la adrenalina corría por sus venas, un erizamiento en su ser que la mantenía alerta. Los gritos de la multitud resonaban como ecos de advertencia, pero su mente estaba enfocada. No sabían cuánto tiempo tendrían antes de que el hombre regresara. Vamos, eso no nos ayudará, dijo Eduardo, tirando de su madre mientras buscaba un lugar seguro donde esconderse. La angustia acumulada en la voz de su hijo le desgarraba el alma, pero sabía que el momento no era para flaquear. Tenían que encontrar respuestas, y rápido. ¿Dónde podríamos ir?, preguntó ella, casi hablando para sí misma. El café de la esquina podría ser una opción, pero no podía arriesgarse a llamar la atención. Justo cuando empezaban a cruzar la calle, una figura familiar emergió entre la multitud. Era Sofía, su amiga de la infancia, que había crecido en el mismo barrio y cuyos ojos siempre brillaban con complicidad. Mamá, mira, susurró Eduardo, con la esperanza iluminando su rostro. Sofía, gritó la madre, alzando la mano. Sofía se detuvo, confundida, pero cuando vio el pánico en los ojos de su amiga, corrió hacia ellas. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan asustados?, preguntó, mirándolas a ambas con preocupación genuina. Antes de que pudieran responder, un alarido resonó en el aire, una advertencia del peligro inminente. Debemos escondernos, dijo la madre, casi sin poder pensar. Sin duda, el hombre los había encontrado. La presión en su pecho aumentó, y los instintos de supervivencia guiaron cada uno de sus pasos arrastrando a los tres hacia una callejón al lado de la concurrida vía. Una vez en el refugio del callejón, la madre miró a su alrededor, asegurándose de que estaban a salvo. Necesitamos hablar. No sé qué ha sucedido, pero hay algo en este collar, algo que no comprendo del todo, confidenció, sintiendo la presión de su corazón en su garganta. Eduardo tomó la mano de su madre mientras Sofía fruncía el ceño. ¿Collar? ¿De qué estás hablando?, inquirió con desconcierto. La madre rápidamente les explicó, sus palabras fluyendo como un torrente, cada fragmento de información se entrelazaba con el misterio del hombre persiguiéndolos. Eso no suena bien, murmuró Sofía, alisando su cabello nerviosamente. Siempre oí rumores de cosas raras relacionadas con ciertos collares en el mercado negro. Poderes secretos. Puedo ayudar a investigar. El corazón de la madre palpitaba con la idea de tener a alguien más en su círculo. Pero no podía evitar pensar que Sofía también podría estar en peligro. No quiero que te involucres. Todo esto es una locura,
replicó ella. Pero necesito saber. Siempre fui curiosa, respondió Sofía. La madre se mordió el labio, atrapada en un dilema. Carla, su madre, había tratado de protegerla cuando era niña, y ahora, el instinto parecido brotaba dentro de ella. Unos instantes después, el sonido de pasos pesados resonó, acercándose al callejón. Estaban en la trampa, oscillando entre la esperanza y el horror. La madre sintió que su estómago se encogía. Quédense aquí, ordenó, aunque el miedo laceraba su voz, con su corazón martillando, decidió asomarse. La figura del hombre estaba a solo unos metros, erguido e inmóvil, con una expresión de triunfo que heló su sangre. Cuando el hombre miró hacia el callejón, se encontró con los ojos de la madre. Sonrió, pero era una sonrisa que prometía daño. No hay necesidad de esconderse. El juego ha comenzado y tú has atormentado a las piezas equivocadas, dijo, su voz como un veneno en el aire. La madre retrocedió, el frío recorriendo su cuerpo. Pero, en ese momento de desesperación, algo se despertó en su interior. No podía permitir que esta pesadilla continuara. Se giró hacia Eduardo y Sofía. Debemos salir de aquí, ahora. Justo cuando se disponían a correr, el hombre levantó una mano. Ya es demasiado tarde para escapar. Todos estamos atrapados en el mismo juego y tú serás la próxima que conocerá sus reglas. Un grito resonó en su mente, una advertencia desesperada. Mientras corrían a través del callejón, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, los ecos de lo futuro resonando con una pregunta perturbadora: ¿qué cambios se desatarían cuando las piezas finalmente se movieran? La noche se oscurecía aún más, y la revelación de lo que el collar realmente significaba estaba a punto de desnudarse. ¿Lograrían desenredar el misterio antes de que fuera demasiado tarde? El eco de sus pasos resonaba en la noche, mientras la madre, Eduardo y Sofía se adentraban rápidamente en un laberinto de calles, con la urgencia de escapar de aquel hombre. Sentían el aliento de la desesperación pegado a sus espaldas, pero las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como faros de esperanza. No miren atrás. Gritó la madre, una interpretación instintiva de la advertencia que había resonado en su mente. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación como un tambor en su pecho. Pronto, esbozó un plan. Necesitamos encontrar un lugar seguro. Una casa, un refugio, murmuró, mientras tiraba de ambas manos. Mientras corrían, Sofía lo seguía sin dudar, pero Eduardo, con los ojos desbordantes de miedo, se detuvo. Mamá, ¿dónde está el collar? Inmediatamente, la madre palideció. Era cierto, el artículo que una vez había creído que sería la solución a sus problemas se había convertido en un símbolo de su mayor peligro. No puedo perderlo. Sin él, no podré protegerte a ti ni a nosotros, admitió, el nudo en su garganta casi insuperable. Sofía se giró hacia ella con preocupación. ¿Y si podemos averiguar más sobre él? Quizá ese mismo collar tenga la clave para salir de este caos, sugirió con un destello de esperanza. La madre respiró hondo, tratando de calmarse. Necesitaban respuestas, pero las respuestas estaban dadas en el riesgo. De pronto, se acordó de un viejo amigo de su madre, un anciano conocido por sus conocimientos sobre objetos raros y sus historias de poder. Él puede saber más. Vamos a su casa. Está en la calle de atrás de la librería, dijo, y en ese instante se sintió como si la luz del destino iluminara su camino. Al llegar a la librería, el olor del papel antiguo y la madera la abrazó. La calma del interior parecía un antídoto contra el desorden de afuera. Ansiosa, se dirigieron hacia la parte trasera donde el anciano solía recibir visitas. Golpearon la puerta, que se abrió lentamente. Ahí estaba el anciano, inconfundible con su larga barba y ojos iluminados por la sabiduría. No importa lo que pase, no se detengan. Aquí están a salvo. He estado esperando que volvieran, dijo en un murmullo casi perdido en el aire. La madre sintió que los músculos de su cuerpo se relajaban por primera vez. Ahora, cuéntame. ¿El collar, lo tienen? Sus ojos se encendieron mientras su corazón se encogía de temor. Sí, pero es complicado, viejo amigo. Su poder va más allá de lo que crees.
Necesitan saber que es un objeto deseado por muchos, y aquellos que lo quieren no tienen piedad, explicó el anciano mientras los guiaba a un dormitorio repleto de libros y artefactos antiguos, creando un espacio acogedor en medio del caos. La madre se miró a sí misma, como si el destino jugase con sus hilos. Cada palabra del anciano resonaba en su mente. ¿Qué promete este collar realmente? ¿Cuál es su verdadero propósito? Preguntó, sintiendo que estaba en el centro de un complejo entrelazado de secretos. Cada collar tiene su historia. Este en particular es un vínculo con aquellos que han marcado la historia, pero recuerda, el poder solo se comparte con aquellos que están dispuestos a asumir sus consecuencias. Las manos de la madre temblaron, enfrentándose a la elección más desconcertante de su vida. Sin embargo, antes de poder procesar completamente la información, un ruido estruendoso resonó afuera. La madre sintió un escalofrío recorrer su espalda, era aquella misma figura oscura acercándose a su refugio. Tenían que actuar rápido. Nos están siguiendo, debemos salir de aquí. El collar solo atraerá más peligro, exclamó, su instinto de supervivencia despertando. Ahora debe ser el momento de decidir, dijo el anciano, mientras el tiempo parecía comprimirse. En ese momento, entre miedos y coraje, la madre comprendió que su viaje no era solo el de proteger a su hijo, sino también de abrirse paso a través de un laberinto desconocido y oscuro. No dejaré que esto termine aquí, se prometió a sí misma. Con un último vistazo, todos salieron por la puerta trasera, sumidos en una noche que prometía más preguntas que respuestas, con la sensación de estar al borde de algo inesperado. Mientras corrían hacia las sombras, la madre sintió que, al fin, había recuperado algo que creía haber perdido, el control de su propio destino. Su amor por Eduardo y la lealtad de Sofía se unieron como un escudo en su camino. Pero en su mente aún resonaba una pregunta que le seguiría hasta el final: ¿nos detendrán las sombras antes de llegar a la verdad? Los ecos del pasado la perseguían, pero su determinación brillaba como un faro. Tenían que descubrir el misterio del collar y asegurarse de que los secretos no los destruyan a ellos primero. La carrera contra el tiempo había comenzado, y sus corazones latían como uno solo en la búsqueda de libertad. Con cada paso, las sombras parecían acortarse, pero también se sentía una creciente sensación de que la batalla por el futuro apenas estaba empezando. Ellos eran más que peones, eran cazadores de su propia verdad, y no se rendirían, y ahora, no puedes quedarte atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que sigamos creando contenido emocionante. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.